La región yaqui es extraña, extremosa. Según unos autores, el clima es árido, de los 42 grados en agosto al 0 en diciembre. Hay otras versiones todavía más radicales. En 22 días del año hay lluvia, solo 22 días. A espaldas del río y al oriente de Guaymas nace la sierra clave de estas historias, la mítica Sierra del Bacatete. Si la sierra será una de las claves geográficas, el río lo será todo. En la primavera, como el Nilo, se desborda y enriquece los márgenes, dando forma a una zona ricamente vitalizada por el agua. El río es la razón de ser de los 8 pueblos de la tribu yaqui. Simultáneamente, como en todas estas historias, el río es la bendición y la maldición de los yaquis. La gran propuesta de la oligarquía, de los varones militares y políticos que dirigen Sonora, es la canalización para ampliar las zonas de riego, la fragmentación de la tierra, quitándoselas a las comunidades y repartiéndola, y la alianza con las compañías extranjeras. En estos proyectos, a lo largo de los años, una y otra vez, van a estar involucrados los generales que dirigen la guerra contra los yaquis, construyendo simultáneamente una estructura de poder militar que desplace a los yaquis de las comunidades y una alianza con los capitalistas norteamericanos. Estamos en Pitaya, donde Lorenzo Torres, uno de los varones de Sonora, construirá, después del 86, parte de su proyecto fantasioso, inmenso. Eran mejores bandidos, rateros y rapiñeros que industriales. Eran poca capacidad, ¿no? Porque todos los proyectos hay a medias, con los gringos a medias, no les salen, ¿no? Y usando trabajo esclavo de yaquis capturados. Es como muy fuerte la idea de que estás en torno a una zona de lo que sería la gran hacienda porfiriana, en contraste y en contrapunto con el mundo yaqui. Aunque, evidentemente, esta iglesia formaba parte de la estructura de la hacienda y luego los yaquis se la apropian y le dan... Exactamente. ¿No hay imágenes dentro? Sí hay imágenes. En la época del porfiriato, más de la revolución, ¿no? Fueron ocultados en la sierra y aquí en el valle. Y salen en las festividades. Salen en las festividades, sí. La gloria de la burguesía. Hay una cierta justicia poética, ¿no? En las ruinas. Ahora habrían de pasar tantos años para que los yaquis recuperaran el destrozo y la barbarie que hubo en estas tierras. De los 8 pueblos, más los pueblos que se han ido reconstruyendo, deshaciendo, ¿verdad? Encontrarás la misma fórmula. Iglesia, cementerio, enramadas y un gran espacio abierto en el que no se puede construir. Un espacio sagrado, comunitario. Muy interesante porque la idea de comunitario está asociada, ¿no?, a lo privado y lo público. Así es. Entonces tu casa es tu casa, pero esto es de todos. Es de todos. Es un espacio de la comunidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le dice el calor? Como si abajo estuviera el pinche infierno, ma, igualito, ma. Pero de veras, lo sentía uno en las palmas de las manos. Sí, pues nosotros ya estamos acostumbrados aquí en nuestra región, ¿no? Que ahora apenas estamos queriendo comenzar, ¿no? Con el calor. Esperemos verlos aquí en agosto, en septiembre. Ahí sí. Hago entrega del ejemplar de mi libro para que se lo circulen en la comunidad y lo lean, que espero les guste porque es una acalorada defensa de la rebelión yaqui contra Porfirio Díaz. Les agradecemos mucho que nos permitan venir a visitarlos. Sí, han venido mucha gente a escribir, ¿no? De nuestra tribu, de nuestra tradición, de nuestras costumbres. Y sí, vemos de que en sus trabajos, ¿no? Que ya culminan, pues los vemos reflejados en libros o en memorias, pues, ¿no? Pero también es bueno que también regresen de nueva cuenta, pues, ¿no? Que nosotros sí regresamos, para mandarles una copia para que lo puedan ver cuando lo hagamos, pues, ¿no? Y que les sirva para que los jóvenes tengan más información sobre lo que fue aquello y cómo pasó. Entonces, si ustedes disponen, entonces, y no les molesta, estaremos filmando a lo largo de estos días. Licencia Tabame, pueblo, ven por escritor, ven por no caliembe, no que te quilta documental, te aban, no cagüey tía palabra. Batui makati machi en la tipengua Santa Iglesia pinen katakita y podemos que esto machi compa malesto no tiene del pengua ya. Nega chukati machi te machi mian lauti pen manemos. Namang natte mene uni. Ahí se puede allá va uka documental ta. Ane katega po. Ya namanam bichaga ven pobre ane. Pues de inicio a las autoridades, bueno, aquí a la comunidad, pues le parece bien. Pero me gustaría, si no les molesta, leerles un pedacito del libro. Para que vean de qué calzado calzo yo, pues. Porque no veo por qué hay que tener confianza si no se ve lo que uno dice, pues, ¿no? Si bien es cierto que no puedes ver el futuro con lágrimas en los ojos, como dice un proverbio navajo, también es cierto que las lágrimas ayudan a contemplar el pasado. En esta región se produjo la más larga lucha armada registrada en la historia de México. Hay veces en que uno persigue la historia y otras en que la leyenda lo persigue a uno. Si en algún lugar hay que comenzar la historia, si en algún año, habría que arrancarla en 1868. El hecho es que el ejército mexicano había estado chocando con una partida de yaquis y que el general, o coronel en aquella época, Próspero Salazar, de repente recibió a un grupo de yaquis, unos 600, 700, que probablemente eran un grupo diferente al que había estado chocando, y los rodeó, los capturó y les pidió que entregaran las armas de fuego y que si no lo hacían los iban a fusilar a todos. Los concentró y los encerró en la iglesia. Los yaquis le dijeron que no había más armas que entregar, pero además habían venido en son de paz, no eran una partida de guerra. A lo largo de la tarde, la iglesia estaba rodeada por el ejército. El argumento de los soldados es que alguien intentó de fugarse y decidieron fusilar a 10 de ellos. Ante esta situación, la gente se encrespó, se creó una situación de gran tensión y el ejército disparó, incluso disparó un cañón. La iglesia se incendió, la gente adentro no podía salir y se produce una gran matanza. La noticia recorrió toda la zona yaqui. Era como la demostración práctica de qué destino quería para ellos el ejército mexicano.
A partir de ahí, los largos periodos de paz habrían desaparecido. Pronto se generaría la respuesta armada. No son rifles ahora, no, pero son otros métodos que están haciendo gobiernos, pues, ¿no? Y en este caso, pues, sin tener nuestro elemento agua, pues, nuestra tribu, pues, tiende a inmigración, pues, ¿no? Un río del que no tenemos actualmente, pues, de hace 15 años que está seco, pues, ¿no? Por ello, el mismo gobierno, haz de cuenta, pues, pues, nos quita, pero les da a otras gentes. Pues yo espero que el documental sea útil para volver a poner sobre la mesa estas cosas y sirva para difundir no solo el pasado, sino también el presente. La acción era anunciada por el sonido de los tambores, los pequeños tambores que en la vida común sirven para llamar a misa, dar el toque de alba, invitar a la reunión o pasar mensajes, sonarían antes de cada combate. Las crónicas de la época hablarán del pánico que produce entre soldados y rancheros la aproximación de este redoble. ¿En qué momento empezaron a sonar los tambores? ¿En qué momento la red civil y política de los pueblos, a la que se subordinó Cajeme, se volvió una red militar? Muy probablemente desde el inicio de su mandato. La guerra defensiva había estado asociada a la vida de las comunidades yaquis desde el más remoto de los tiempos. Y en esta tradición, las aportaciones de este capitán de caballería serían esenciales. Los yaquis en el siglo XIX, hacia la mitad, poquito después, estaban viviendo un periodo de agresión más o menos continua. Y en un determinado momento, el gobernador Pesqueira, que era tremendo canalla, decidió una medida que a él le parecía muy inteligente. Dijo, voy a nombrar un yaqui para que sea como el representante de los 8 pueblos, pero lo nombro yo, desde el gobierno del estado de Sonora, y ese yaqui, pues, para que me controle a los yaquis. Y ese yaqui fue Cajeme. Bonifacio Leiva, mejor conocido como Cajeme. ¿Se han oído de Cajeme? ¿No? Sí. Cajeme era un yaqui muy particular porque había vivido una vida que en aquella época no era común. Había nacido en Pitic, lo que hoy es las afueras de Hermosillo, y de chico su padre se lo llevó a buscar oro a los Estados Unidos cuando tenía 10, 12 años. Y luego vivió de aquí para allá, dando vueltas por el mundo. Y en un determinado momento de su vida se alistó para combatir con el ejército republicano de Benito Juárez contra la invasión de las tropas francesas. Aprendió a combatir en la caballería y cuando lo nombra Pesqueira para ser jefe mayor, se reúne con los gobernadores de los 8 pueblos y les dice, no, a mí me manda el gobernador de Sonora, pero yo no le obedezco a él, yo obedezco a las comunidades, a los usos y a las costumbres de las comunidades. Y entonces se les voltea al gobierno. El caso es que se vuelve el jefe de guerra y organiza a los 8 pueblos para dar la gran batalla contra el intento de invasión que los generales sonorenses que gobiernan en Hermosillo están preparando sobre el río. Para que lo tengan ustedes aquí en la biblioteca y lo puedan leer, maestros y alumnos. Porque un pueblo, amigos y amigas, un pueblo es su memoria, de dónde venimos, quiénes somos, para poder decir a dónde vamos. Y espero que algunos de ustedes los lean, los más curiosos, porque leer sí saben, ¿verdad? ¿Qué? ¿No? Son tímidos. Cuesta trabajo, ¿verdad? Sacarles una palabra. ¿Cuántas horas estudian en yaqui? ¿Cuántas en español?
En yaqui aquí no. Nada. Nada más es en español. Solo en español. Ajá. Sin embargo, ustedes, entre ustedes hablan en yaqui, ¿verdad? Sí. ¿O qué? Sí. ¿Sí? Porque son bilingües todos, ¿verdad? Yo cuando sea grande quiero saber hablar yaqui. A ver si alguno de ustedes me enseña. ¿Qué tengo que decir, Popeye? ¿Eh? Cuando me despida. Tenoctine. Tenoctine. Te. Abo. Para acá, pues. Abo tenoctine. Te. ¿Sonó yaqui eso? De aquella época es el juramento del guerrero yaqui. ¿Lo han oído ustedes, el juramento? Sí. La traducción del juramento dice: para ti no habrá ya sol, para ti ya no habrá ya noche, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá dolor, para ti no habrá ya calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedad, ni familia. Nada podrá atemorizarte, todo ha concluido para ti, excepto por una cosa, el cumplimiento del deber. En el puesto que se te designe, allí quedarás por la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres, de tu religión. Y terminaba preguntándole a los guerreros: ¿juras cumplir con el mandato divino? Órale, va. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Yaqui! Órale. En 881, el propio gobierno sonorense envía una expedición punitiva que da lugar a la batalla de Capetamaya. 2 horas y media de combate. Los blancos sonorenses van a decir que ellos fueron los triunfadores, pero tuvieron que replegarse con un montón de bajas. Los yaquis se replegaron también, pero evidentemente habían logrado su objetivo, que era parar la intervención y la invasión. Esta victoria a medias lo que hace es consolidar el poder y la autonomía de la tribu. Pues muy bien, Paco Ignacio Taibo, ya nos habían pues, dado conocimiento de su visita a este lugar, el recinto sagrado, segunda cabecera de los 8 pueblos, Potam, consciente de que pues, a través de tiempos inmemorables, tiempo de nuestros ancestros, pues hemos tenido conocimiento, muy poco conocimiento, ¿no? de nuestras gentes de antes. Pues agradecer su visita y su presencia, que pues va a ser de gran valía para nuestra gente, para las autoridades de los 8 pueblos yaquis. Pues vamos a escuchar su voz y para darle la palabra y adelante. Cuando empecé a trabajar la historia de la rebelión yaqui contra Porfirio, me di cuenta, primero, que hay 300, 400 años antes que toda la historia del paso por las riberas del río de los jesuitas, que la rebelión es contra la corona española. Y me di cuenta, evidentemente, de que hay un después. La guerra de Madero negándoseles a devolverles la tierra, Obregón lanzando una segunda guerra de exterminio contra los yaquis en 26, la llegada de Cárdenas y la restitución de una parte de las tierras. Entonces me vi obligado a centrarme en lo que me parece el momento histórico más fuerte, con un debate muy fuerte con los historiadores actuales, que dicen: no, eso no existió, no, eso son historias menores. Es una vergüenza que en los libros de texto actuales la guerra yaqui de Porfirio, ignorada, no existe, nada. Y que además esta larguísima guerra, que dura 40 años, es una de las guerras de resistencia más largas en toda la historia de México. A fines de enero del 85, los varones de Sonora van a montar una provocación en toda la forma. Utilizan los servicios de un yaqui renegado, Loreto Molina, y lanzan una operación contra la casa de Cajeme, aquí en Potam, para matarlo. Pero Cajeme no se encuentra en el lugar, de tal manera que la operación fracasa
aunque dejan a su mujer, detienen a uno de sus lugartenientes, le queman la casa. La reacción de Cajeme es veloz. Le envía un telegrama al gobernador y le dice, aclárese, ¿usted mandó a esas gentes? Si usted las mandó, entonces hágase responsable de lo que va a suceder. Confisca las lanchas que están en los médanos y levanta a la tribu en espacio de guerra. Y el gobierno lanza una brutal contraofensiva militar. 2 columnas del ejército progresaron sobre la zona yaqui. Tomaron los pueblos y los rumores decían que Cajeme había hecho un fuerte. Estamos yendo al fuerte del Añil, la primera gran fortificación que construye Cajeme para enfrentar al ejército. Y obliga al ejército a ir por ellos. Cuando combates con un ejército fundamentalmente de arco y flecha y tienes un centenar de armas de fuego, ¿sí? Para un ejército de 1000, de 1500 hombres, muy pocas municiones, no hay pólvora, tienes que dejar que se acerque. En todo este proceso, yaqui que tiene rifle se va a convertir en un excelente tirador. Un yaqui con 7 balas tiene que acertar 7 veces. Mientras que un soldado del ejército mexicano con 150 balas, ¿sí? Pues puede disparar a las sombras, a la nada. El 16 de mayo, Carbó forma 3 columnas y ataca el Añil. Y se encuentra que lo están esperando y que no va a ser nada fácil. El caso es que los fuegos de los yaquis es mortífero. 20 soldados muertos y 57 heridos se llevan en el repliegue. El ejército mexicano había sido derrotado en pleno por primera vez. Llegaron a decir que había 3000 indios en el Añil. Cajeme, cuando lo entrevistaría años después, Corral, se burlaba y decía, los indios cuando están detrás de los palos se hacen muchos. Cajeme se había demostrado como un caudillo militar muy por encima de las apariencias, ¿no? Y todavía demostraría lo mucho que podía dar como dirigente militar, porque además se aunaba su habilidad como caudillo político. De hecho, habían logrado hacer de la tribu y los 8 pueblos un pueblo, y lo había puesto en marcha. Me llamo Miguel Montiel y queremos decirle que somos la corriente tradicionalista que es de vanguardia. Sabemos por referencia que usted ha visitado otras partes, que desgraciadamente pues usted no es bien para saberlo, pero que hay una parte que hizo referencia a usted a esa división, a ese colonialismo antiguo, pero que está vigente, bajo las formas del neocolonialismo, bajo las formas del modelo económico vigente, y que no estamos ajenos pues, a ese colonialismo aún en tiempos recientes, el pasado más remoto hasta el pasado más reciente. Aquí le hago entrega de un peritaje técnico legal de la tribu yaqui, en donde le da elementos de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Estuve discutiendo en el museo en la Ciudad de México, en el museo, el que está al ladito de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo les decía, ¿cómo es posible que ustedes tengan una sala sobre lo que pasó en Kosovo y no tengan una sala sobre el genocidio yaqui? O sea, en México nadie se atreve a decir en voz alta, aquí hubo un genocidio. Y al mismo tiempo, cuando te llegaban noticias sobre el actual conflicto que ustedes están viviendo y la división, pues dije, yo no me meto, yo desde lejos la veo. En el sentido no de que uno no tome partido, en el sentido en que uno no sabe. Y gente sabia cuando no sabe se calla la boca. Yo sé lo que cuento en el libro y lo que digo es lo único que me puedo atrever a decir, que es el derecho al territorio y el derecho a las aguas de los yaquis son históricos. Al derecho a su cultura, al derecho a sus formas naturales de gobierno y usos y costumbres que han construido a lo largo de los años. Este derecho para mí es sagrado.
Y no puede haber futuro si no respetamos los derechos de los pueblos en este país. Y eso vale para los yaquis y vale para los triquis en Oaxaca. Pues muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Les mandamos la película, ¿sí? Porfirio Díaz, que ha asumido el poder desde diciembre de 1984, autoriza finalmente al Ministerio de la Guerra para lanzar una ofensiva contra los yaquis. En noviembre del 85 nombran jefe de la primera zona militar al machetero. En enero del 86 llega con 1.500 hombres de refuerzo para atacar en la zona yaqui. Cajeme, basado en la experiencia del año anterior, decide dar la batalla a la defensiva en una fortificación en un lugar llamado Guatabiche. Martínez inicia el combate. Al caer las primeras trincheras, se produce una debacle. La mayoría de los guerreros con Cajeme al mando se escurren del cerco militar. Hacia las 12 de la mañana ha terminado el combate. El ejército ha usado artillería. Hay un centenar de yaquis muertos. El ejército deja varios muertos y 40 heridos. Lo peor es los miles de no combatientes capturados. Hacia fines de 1886, la rebelión encabezada por Cajeme estaba derrotada. El propio Cajeme, nadie sabía dónde se encontraba. Había el ejército tomado control del Valle de Yaqui, había 1 millar de hombres, mujeres y niños yaquis detenidos. Se inició un reparto de tierra, pero los propios yaquis que recibían la tierra se negaban a trabajar. La persecución contra Cajeme se volvió el problema central de los militares. Repentinamente encontraron una pista que los llevaba hacia una casa en Guaymas y ahí fue detenido. No hubo juicio militar, no hubo juicio de ningún tipo. Cajeme esposado fue llevado por el río en un vaporcito, lo bajaban en las comunidades, lo mostraban como héroe derrotado. Teóricamente van a decir en el parte militar que trató de fugarse y lo asesinan en una ley fuga. El punto donde está Cajeme ha sido sujeto de 1001 leyendas de las comunidades. Aquí, cuando lo vi hace 2 años, había 2 de las 3 cruces que señalan el punto de la muerte. Desde entonces, las 3 cruces se han vuelto solo una. Nada, solo están los restos del lugar donde estuvieron aposentadas. Es terrible que los yaquis no puedan convertir esto en el monumento a la memoria del gran héroe de la rebelión popular muerto. Parecía que la historia de la rebelión yaqui había terminado, pero no era así. Hay libros que tú los escribes. Y hay otros que te escriben a ti, no te dejan, te persiguen hasta que no los escribes. Y Yaquis es un libro que así fue. Me encontraba ante la historia de la guerra popular más larga que se conoce en México, si atendemos a su periodo álgido, 42 años de guerra popular, y me encontraba frente a un genocidio, o sea, la destrucción sistemática, militar, a través de mecanismos múltiples de violencia, tortura, asesinato masivo, esclavitud de una comunidad. Los yaquis jamás combatieron fuera de su territorio. Todos son combates defensivos. Estás hablando de una tribu con un sorprendente desarrollo político, autoridades comunales electas, mujer con voto y el comunalismo. Porque lo que sucede a lo largo de estos 42 años de guerra es que, si bien el sector activo militante nunca rebasará los 2000 yaquis en armas, el sector pasivo que apoya la rebelión, pues es todo el pueblo, todas las comunidades.
Tras la desaparición de Cajeme, un nuevo personaje va a ocupar el espacio político que los yaquis necesitan. Se trata de alguien que no había sido muy activo en la primera parte de la guerra. Un ganadero que tenía muchas vacas, se decía que era el ganadero más rico de la sierra, fuera de la zona de conflicto en aquella primera etapa. Juan Maldonado. Será conocido como Tetaviate o Tetacviate, piedra que rueda, piedra que cae. Es un hombre de unos 30 años que tiene un aspecto recio, duro, prematuramente viejo. Y Tetaviate pronto va a integrar una partida en la que se van a ir integrando algunos de los jefes de guerra menores que quedan sobrevivientes después de la derrota de Cajeme. Tetaviate se volverá la figura central en torno a la cual germina la rebelión. Ya no bajo las lógicas de Cajeme, los fuertes, un ejército en cierta medida, sino bajo la lógica de la guerra de guerrillas. Cuesta trabajo pensar en un clima como este, de una aridez tremenda, en una sierra rara, porque no es una sierra de grandes montañas, sino de cerro chaparro acumulado, uno tras otro, tras otro, tras otro, vericuetas. ¿Cómo demonios podían sobrevivir y resistir? Esta voluntad de resistencia resulta prácticamente inencontrable en otras historias, ¿no? Es la resistencia a ultranza, y siempre bajo la misma demanda. Cada vez que el gobierno federal entraba en contacto con los yaquis les contestaban lo mismo. Sálganse de los ríos, de las 8 comunidades de los ríos, devuélvanos la tierra, y no solo eso, permitan que la tierra sea gobernada colectivamente y no fragmentada. Desde 1887, con Ramón Corral y Torres gobernando, se va a volver la pesadilla. Y su nombre se va a volver un mito comunitario. Este era el rancho, el lugar original del rancho ganadero de Tetaviate. Todo es reciclable. Es un piso del viejo cuartel sobre el cual se levantó la casa. Al paso de los años, los yaquis destruían todas las huellas de los cuarteles. Toda evidencia. ¿No? Destruían toda la huella del cuartel, pero aprovechaban el suelo para construir. Vámonos. Vámonos. Es decir, nos quedan 3 cosas para contar ahí arriba. O sea, hemos ido bordeando la sierra. Ahora tenemos que entrar, subir, para llegar al campamento. Estamos como bordeando. Sí. La sierra así, el mar allá. Al ejército no le quedó otra, si quería enfrentar la rebelión, que entrar en la sierra. La idea era llevar cuarteles a la sierra, establecerlos. Piensa que dominando un punto como este y poniendo centinelas en las puntas de algunos cerros con rotación, dominas una zona inmensa. Y el agua está ahí. La mancha verde detecta el aguaje. De hecho, sin aguaje este fuerte era imposible. El plan de García Peña fue un plan complicado. García Peña era un maligno militar que sabía que el territorio estaba contra ellos y que los yaquis resistirían indefinidamente mientras no les robara el territorio. Entonces lo que hizo fue cartografiar toda la sierra, donde había puntos de agua, detectarlos. Y ni así pudieron. Y el campamento está para allá, ¿verdad? Sí, allá donde está lo verde aquello. ¿Y ahí llegamos en carro o caminamos? Sí. Llegamos en carro. No, pero está la piedra suelta y está cabrona. Entre 1891 y 1896 deberían quedar todavía al menos 9 partidas.
de guerrilleros. La más importante, la que conducía Tetaviate. Este era uno de sus campamentos. Ahí probablemente estaban en Ramada, en esos horcones que colocaban los tablones para hacer la mesa. La partida más grande podía tener 30, 40, 50 guerreros y hombres, mujeres, viejos y niños acompañando. ¿Y el panteón? Ahí van andando los muchachos, ya están las cruces. Todos los montoncitos esos de piedra son tumbas. Vamos por ahí. Cada túmulo es una pequeña tumba. Era un gran cementerio. Grande, grande. 100, 200 tumbas. Pues más o menos. ¿Sí? Pues, pero pues, con el tiempo se va deslavando pues, y ya no saben dónde queda. La memoria es terca. Puedes derrotar una propuesta, una tribu, un país, pero está cañón derrotar la memoria. Pues más la memoria vuelve, no se acaba de ir nunca. En torno a una tumba sin nombre, tumbas de combatientes desconocidos, están los vasos de veladoras de una ofrenda que no puede haber tenido más de 5 o 6 meses. Alguien vino a recordar. ¿Quiénes fueron esos dos enterrados juntos? ¿Una pareja? ¿Un par de hermanos? Porque de alguna manera los yaquis se expresan en lo colectivo, no en lo individual. ¿Y la guaje dónde está? Vamos a la guaje. Vamos a la guaje. Los aguajes son la clave de la sobrevivencia de la guerrilla. Si no hay un ojo de agua, y el ejército lo sabe, pero pues hay más de 80. Entonces mantenerlos vigilados, controlados, las patrullas pasan, los yaquis se desaparecen. Ni así logran controlar y dominar. No es nada, ¿no? Pequeño manantial, pero es la clave. Yo que tú no la usaba para mojarme la cara y nomás eso. Se lo toman. No saben lo que es bueno. Yo la última vez que supe lo que es bueno estuve con Chorrillo 6 días. Ah, no. ¿Sabían ustedes que esta agua es bueno para el cuerpo? Para el de otros. Es el momento en que le advertimos dónde va a estar cagando mañana a todas horas. En 1897 la situación era muy complicada. Las guerrillas yaquis no eran muy numerosas. Habían logrado despoblar el valle, pero las guerrillas estaban en las montañas. El gobernador Torres, una de las almas malignas de toda esta historia, comisionó a un coronel del ejército, un veracruzano, Peinado, y lo mandó a hacer contacto con las guerrillas. Empezó a haber un diálogo entre el coronel y Tetaviate. El diálogo culminó en una oferta de paz que era oscura para los yaquis. ¿Qué les estaban ofreciendo? Les estaban ofreciendo semillas, un rancho para los que se rindieran, iba a haber tierra, su propia tierra. Y Tetaviate, en condiciones de cerco, desesperación, aceptó. En enero del 97 se reunieron en el paradero de Estación Ortiz, una estación muy secundaria, ferroviaria que tiene a un costado el Bacatete. Los indios bajaron de la sierra, se les hicieron banderas blancas aquí para que las cargaran el día de la rendición. El coronel se vistió de charro, las autoridades llegaron en ferrocarril y banderas mexicanas, ¿no? Y se celebró abrazos, firma de un documento protocolario y se decretó a nivel nacional que la paz se había conseguido, se había acabado la rebelión yaqui. Parte curiosa es que
en el proceso del retorno hacia el río, muchos yaquis se preguntaban, bueno, ¿y cuándo se van estos? ¿Cuándo van a abandonar las tierras? ¿Cuándo se van a ir los militares del río? O sea, para ellos no había quedado claro el objeto de la paz de Ortiz. De tal manera que las voluntades que dieron sentido a la guerrilla volvieron a aparecer. Millares de indios de la noche a la mañana volvieron a tomar las armas. Los mansos, los que estaban doblegados, los que estaban en el río, los que estaban en las haciendas, volvieron a levantarse en armas. Y la paz de Ortiz sería eso, otra figura retórica más del régimen porfirista. La estación desapareció, pero aquí don Kenito, que es un viejo ferrocarrilero de empalme, hizo una maqueta para que se recordara. Y usted la hizo, ¿verdad? La maqueta. Un hijo mío era Hermosillo, yo le ayudé porque yo trabajé mucho tiempo. Esta era parte de enfrente, esa iba para el norte, así. La memoria trabaja de manera muy curiosa. Viejo ferrocarrilero de empalme, que luego fue cuidador de la estación desaparece y él preserva la estación. Pero quedó re bonita. Esa era la sala de espera, mira. Allá adentro. Era la ventana. Ahí trabajaba, ahí estaba la mesa de telégrafo. ¿Y usted dónde trabajaba? Allí. ¿Allá? Esta es diferente ahí donde está, por acá, adentro de la bodega, esa sala de espera, por ahí se venían los bolitos. Tiene esa escalerita que va para arriba allá. Ese era un comedor. Había otro cuarto para allá. Estaba la cocina. Y una recámara. Está muy bien. Oiga, pues muchas gracias. Que vaya bien. Las comunidades yaquis se construyen sobre la base de la iglesia, el panteón, la enramada y el gran espacio vacío, donde no está lo privado, todo es público. Y para 1900, la ofensiva del ejército había dominado ya plenamente el valle. De hecho, ya Tórima en aquellos momentos no era una ciudad yaqui. Había 600 yaquis y más de 1,200 colonos mexicanos. Y bueno, había miles de soldados. Y habían establecido un cuartel, una comandancia, un hospital general. Pero además, violatorio de esta distribución del espacio, pues es que les pusieron aquí el cuartel. Es la invasión, ¿no? Vienen y es la única manera de consolidar el proyecto, el dominio absoluto militar. Llega un momento para aquellos años en que 1/3 del ejército mexicano está en Sonora, lo cual es delirante, pues, ¿no? Para combatir una insurrección que supuestamente en esos momentos no tendrá más de 900 hombres en armas. La guerrilla no tiene más de 900 hombres en armas en esos momentos. Si estuviéramos filmando en Veracruz o en las afueras de una ciudad del Bajío, estaríamos rodeados de niños curioseando. ¿Dónde están, profe? Los vecinos de este pueblo. Están diciendo ahorita están asomaditos ahí diciendo, ¿y esos quiénes son? Probablemente. Sí, ¿verdad? Pero bueno, es una reacción, ¿no? Ante que el exterior siempre trajo el mal, ¿no? Pues mucha gente se ha salido también, pero vuelve. La economía pues es muy baja. La mayoría sí tiene tierras, pero la renta. Pues la mayoría, como se dan cuenta, tienen ganado, otros trabajan. También tienen sembrado tomate y todo lo que es eso. En el diseño de
de Corral, de Lorenzo Torres, de Luis Emeterio Torres, de Izabal, Torim iba a ser la ciudad en medio del valle, la ciudad mexicana en medio del Valle del Yaqui. Y hicieron importantes inversiones y por eso se vuelve el centro militar de control, hasta reducir la población yaqui hasta niveles ínfimos y introducir poblamiento. Pero luego esto, al paso del tiempo, desaparece. Al volverse Torim parte del diseño militar de los varones de Sonora, la ciudad se llenó de pequeños edificios militares, un cuartel, una cárcel, una comandancia y un hospital en forma. Los soldados mexicanos sufrían un montón de enfermedades, porque eran soldados traídos de otras partes del país con climas muy diferentes, y luego un montón de heridos. La guerra producía un constante flujo de soldados heridos. Los yaquis además estaban ya hacia 1900 combatiendo con lo que se podía. Puntas de flecha envenenadas en jugo de animales ponzoñosos, escopetas que disparaban pedazos de hoja de lata y lo que hubiera. Por aquí pasó Vito Alessio Roble, que terminó casándose con una yaqui, y denunciando las corruptelas que provocó esta ciudad militarizada. Militares vendiendo leña, militares vendiendo pastura, poniendo a los soldados a trabajar como sirvientes y esclavitud yaqui. Maestro, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a privatizar o qué? ¿Una familia lo va a habitar? Pues aquí este solar es de la familia. Está cedido por las autoridades. ¿Van a terminar construyendo? Pues por una parte, pues está bien, porque si no, pues a lo mejor las paredes ya estuvieran más demacradas. Ya ves el cuartel cómo está. Curioso. Los yaquis borran la presencia militar histórica, ¿no? No lo piensan como un monumento, ¿no? No, pues ya no lo miran así. Ni lo es, además, pues un cuartel militar de invasores, ¿no? Va dejando y lo van dejando y lo van. Se va a volver una casa. El 10 de junio de 1901, Tetaviata se ha estado moviendo a lo largo de los últimos meses por la sierra y es detectado por una patrulla del ejército comandada por el traidor, por Loreto Villa. Tetaviata le dijo a Loreto Villa y le dio un encendido discurso en yaqui, mediante el cual el otro se apenó y se avergonzó de su traición. Tetaviata viene herido en la rodilla y hace resistencia, protegiendo a un grupo de mujeres y niños que lo acompañan. Finalmente, después de haber dado 2 descargas de Winchester, un soldado lo remata. El hecho es que, con la muerte de Tetaviata, que sería enterrado aquí, Porfirio Díaz y los varones de Sonora dieron por terminada la insurrección. Y no habría de ser así. Nuevamente, la insurrección se mantenía y crearía la lógica dentro del gobierno de los varones de lanzar lo que sería la solución definitiva. Sabe a poco una tumba así, sin embargo, es el destino del último gran caudillo, aunque surgirían otros caudillos importantes en los últimos años de la resistencia, el último gran caudillo de la guerra popular.
Pues adelante, Paco, para que... Pues escribí esta historia porque cuando la conocí me conmovió profundamente y me tocó el corazón. Es la historia de la guerra popular más larga que se ha conocido en México. Y esto en México no se conocía. Seguí esta historia y conté también la historia del genocidio, del asesinato masivo, que reduce la población del Yaqui de 30,000 a 6,000 para fines de 1909. Este es el paradero Don Lencho. Es un paradero de tren a mitad de la nada, cerca, relativamente cerca de los pueblos del río. ¿Cuál era su función de este paradero del tren? No había conexión comercial, nada. Y es que este paradero del tren es uno de los puntos de arranque de la Ruta de la Muerte. En los sótanos del paradero se arracimaban cientos de yaquis esperando el inicio del traslado por ferrocarril hacia Guaymas, de donde serían distribuidos a través de vapores a la costa mexicana, en Colima y en Jalisco, para iniciar el viaje que los llevaría hacia Yucatán y hacia Valle Nacional en Oaxaca, donde serían vendidos como esclavos. Se va construyendo lentamente este camino hacia la muerte, en el cual serían consumidos decenas de miles de yaquis a lo largo de los siguientes 9 años. Y esto en México no se conocía. Era una nota pequeñita en los libros de historia, no le hagan mucho caso. Ataba ka historia ta que tienen, no me equivoco, el libro sin más que te ven por otro. Ni a la me lo tuve que llevo ka historia ta con el libro me muy acá. Pues Paco, le da las gracias por tu visita y el libro va a ser un contenido más de la agenda de trabajo que ellos van a tener en las reuniones ordinarias, lo van a ir comentando con la comunidad. Yo soy resultado de las últimas embarcaciones de los yaquis ahí en la estación Lencho, precisamente. Mi abuela, la mamá de mi mamá, fue violada, fue tomado como botín de guerra. Entonces mi abuela rechazó mucho a mi mamá por ser de color blanca y así nacimos todos. De hecho, yo tuve mucho problema para entrar al magisterio porque decía que no era yaqui, que me fijaran que no era yaqui, que esto, aunque se me dificultaba hablar español. El Lencho es horrible. Cuando llegas y miras y dices, aquí, cientos metidos en este sótano inmundo, ¿no? Yo siempre a mis hijos les digo, mira, ahí en esa casona, de ahí somos nosotros. Dije, gracias a eso somos estos. Nuestra abuela fue de esta forma, quizás sin su consentimiento, pero bien o que mal, estamos nosotros por eso. Para 1909 la oleada de deportaciones terminó. Unos meses después empezaría la Revolución Mexicana. Los yaquis no recibirían justicia. De hecho, se acercaron a Madero, pero Madero los ignoró. A Obregón los utilizó y fueron pieza fundamental en las batallas del Bajío. Pero hacia 1926 bombardeó a los yaquis con gases venenosos de la Primera Guerra Mundial. No sería hasta los años 30
en que Cárdenas viajó a territorio yaqui, se bajó del tren presidencial, se subió a su caballo y don Lázaro entró en la tierra de las comunidades y hubo una expropiación importante que restituía a las tribus yaquis una parte del territorio. Pero ahí quedó la historia de la mayor guerra, o la más larga guerra de resistencia que conocemos en México y la historia del más terrible genocidio que han tratado de ocultar, tapar, ignorar en este país. Hay libros que tú escribes y hay libros que te escriben. No voy a ser el mismo después de este libro. Ahora soy más duro, más cabrón, más rudo y también muchísimo más amoroso, muchísimo más generoso, muchísimo más orgulloso, ¿sí?, de mi condición de mexicano del siglo XXI. Ahora tengo más raíces, ahora sé de dónde vengo. Y cuando hago mi lista y yo digo, pues vengo de Flores Magón, que era cabrón, ¿no? Y yo soy muy pinche villista, Villa, cuando el Fondo Monetario Internacional anda diciendo mamadas en las mañanas, Villa me protege en las noches. Llega en caballo blanco y los agarra a putazos, ¿no? Y ahora soy muy yaqui. Insisto, uno no escoge a sus padres y a sus madres, pero uno escoge sus identidades. Muchas gracias.